Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este live del programa Primeros Pasos del Departamento de Niñez y Juventud de la Municipalidad de Vitacura. Hola, hola a todos. Ya son las 8 de la noche. Vamos a comenzar nuestro live en Primeros Pasos. Estamos haciendo las conexiones respectivas. El mundo tecnológico de repente nos supera, pero vamos a ir sorteando bien las cosas, no se preocupen. Mientras tanto, les cuento de qué se trata Primeros Pasos, nuestro programa estrella de estimulación temprana, de apego y vínculo familiar. Es un programa gratuito que está en Vitacura. Ahí parece que ya estamos conectados. ¡Hola! Ya, ahora sí nos ordenamos, estábamos haciendo un poquito de tiempo. Muy bienvenidos a todos y a todas a este live del programa Primeros Pasos del Departamento de Niñez y Juventud de la Municipalidad de Vitacura. En esta jornada hablaremos sobre autismo, conceptos, talentos y empatía. Mi nombre es Olga Canulao, soy la encargada del programa Primeros Pasos, como les estaba comentando, un programa de estimulación temprana y apego familiar, un programa gratuito de la Municipalidad de Vitacura. Y en esta jornada estoy junto a Janine Charney. Janine, por favor, preséntate para que te conozcamos. Bueno, yo soy psicóloga, soy psicopedagoga, tengo un magíster en educación especial y desarrollé un modelo que se llama BeConnect para trabajar con personas del espectro autista, su familia y su entorno. Llevo más de 30 años de experiencia profesional y alrededor de 15 años ya dedicada al autismo. Súper, Janine, muchas gracias. Para empezar a abordar este tema, los trastornos del neurodesarrollo son las condiciones neurológicas que aparecen en la primera infancia, se caracterizan por dificultades en la interacción social, hay intereses restringidos y conductas repetitivas. ¿Cómo enfrentamos esta condición que muchos de nosotros desconocemos como familias? Esta condición nos genera, o esta frase nos genera mucha angustia, mucho temor por el desconocimiento que hay respecto a ello, y de qué manera podemos apoyar a nuestros niños y niñas de la mejor forma posible para que puedan tener las mayores herramientas que
puedan utilizar en su crecimiento. De esto y de otras cosas más vamos a hablar en esta jornada con Janine. Y te tiro una pregunta, Janine. ¿Qué es el autismo? A ver, cuando empezaste a hablar de las condiciones del neurodesarrollo y a describir los criterios diagnósticos del autismo, yo inmediatamente pensaba en Maturana, nuestro gran Maturana, que decía que el lenguaje crea realidad. Entonces, digamos, desde la mirada de Biconnect y la forma como nosotros trabajamos, vemos al autismo no desde el trastorno, sino que desde entender que este es un cerebro que está conectado de una manera distinta y que por lo tanto percibe, elabora y procesa la información de una manera distinta. Por lo tanto, de entrada, en vez de hablar de TEA, hablamos de SEA. En vez de trastorno, hablamos de condición. Porque cuando hablamos de trastorno, hablamos de disfunción, de déficit, de discapacidad. Y eso es aterrador. Eso es aterrador, ¿no? Entonces, cuando hablamos de condición y entendemos que este es un cerebro que está conectado de manera distinta, hablamos de que hay desafíos. Las personas tienen desafíos sensoriales, desafíos cognitivos, desafíos sociales, no déficit, pero también tienen fortalezas, tienen talentos, y eso también es el autismo. Entonces, ojalá después de este live, todos empecemos a hablar de SEA en vez de TEA. Yo siempre los invito después de escuchar esta conceptualización que ya se está usando en distintas partes del mundo, y en Chile también, pero todavía hay mucho desconocimiento. Entonces, eso es lo primero como para referirnos al autismo, ¿no? Y desde los criterios diagnósticos que tú señalaste, que son los que salen en los manuales de clasificación con los cuales los médicos hacen el diagnóstico, ¿no? Y se habla de déficit a nivel social, conductual, ¿no? Y acá hablamos de una forma de entender el mundo diferente, ¿no? Y por lo tanto hay una forma de socializar distinta, hay una forma de procesar las emociones que también es distinta, y entonces se dice que las personas del espectro autista no son empáticas, y es todo lo contrario, son hiperempáticas. El problema es que no saben qué hacer con esa empatía. Los que no somos empáticos somos el resto de la sociedad que no los entiende, ¿no? Entonces, hablar de desafíos sociales, ¿no? Nosotros neurotípicos, a diferencia de neurodiversos, que no significa normal o anormal, que esa es otra distinción que es importante hacer, sino que significa, cuando hablamos de neurotípico, hablamos de que es más común, es más típico en la mayoría de la población, ¿no? Porque cuando hablamos de neurodivergencia o una condición del espectro autista, estamos hablando de una de cada 34 personas. Y este es un dato súper reciente, porque hace 10 años se hablaba de una de cada 100 personas, ¿ya? Así es. Después esto empezó a cortarse cada vez más, pero el año pasado se estaba hablando de una de cada 49, y esta estadística salió recién ahora de una de cada 34 personas, ¿ya? Que son neurodiversas, ¿ya? Que tienen este cerebro que está conectado distinto. Entonces, presentan estos desafíos a nivel social, a nivel emocional, una forma distinta de procesar las emociones, de entender lo social, y esto de que se habla de intereses restringidos, nosotros en Biconnect le llamamos intereses profundos, ¿ya? Porque no son restringidos, son variados además,
¿no? Hay personas que pueden tener variados intereses y es tal el nivel de profundidad de estos intereses que aquí se pueden desarrollar grandes talentos. Entonces, cuando hablamos de autismo, hablamos de fortalezas y talentos y hablamos de desafíos, ¿no? Entonces, cuando miramos el autismo desde esa manera, pierde esta connotación tan aterradora con la que se la viven las familias, ¿no es cierto? Exactamente. Con lo que tú nos comentas, le quita un poco el drama que me imagino pueden sentir las familias que están transitando con este diagnóstico, con esta condición. Y creo que es súper importante dejar en la retina de nuestras familias de que esto, como tú lo planteas, son desafíos y que podemos, si tenemos las herramientas necesarias, la información necesaria a tiempo, podemos pesquisar los talentos que tienen estos pequeños y pequeñas y que puedan desarrollar a plenitud y que puedan tener también un crecimiento pleno dentro de sus posibilidades, pero detectándolas dentro de esta primera etapa en la infancia. Yo creo que es fundamental la familia en esto, de que la familia observe, de que la familia esté atento, y yo creo que por ahí también se alinea mucho con lo que tú haces en tu modelo. No, pero me hiciste una pregunta, no lo entendí. Que el tema de la familia, que la familia tenga la información necesaria para poder ir observando de qué manera va a apoyar a estos niños, pesquisando cuáles son los talentos que tú nos conversabas recién, para poder ir potenciando esas habilidades durante su desarrollo. Es importante que la familia se informe en el fondo. Hay un gran desconocimiento de este diagnóstico. Se sacó una ley hace muy poquito, pero creo que hay una falta de información suprema que me imagino se van a realizar las gestiones para que comencemos a conversar sobre estos temas en todas las instancias, salud, educación, y ojalá meter este tema en las familias también, porque no necesariamente la gente que tiene alguna condición del espectro son los que requieren conversación y orientación respecto a este tema. También la gente que tiene la fortuna de no tener esta condición en su familia necesita herramientas de cómo apoyar a las familias que están transitando por esto, de qué manera puedo mejorar la calidad de vida de los niños en el colegio, en el jardín, quizás en las cosas cotidianas que podemos tener como familia, de qué manera apoyamos a los padres, y nos ponemos en esta vereda más empática con ellos que la que habitualmente se conoce, que es la que juzga de repente ciertas conductas y se resiente ese apoyo. Entonces, en relación a esto, yo te quería preguntar de qué manera puede afectar a las personas con esta condición, de qué manera las afecta en su desarrollo. ¿Cuáles son las cosas que ocurren que podemos nosotros evidenciar? Que si nos pudieras conversar en relación a tu experiencia, ¿en qué podemos poner ojo? Bueno, a ver, con respecto a lo primero que dijiste, que es la importancia del apoyo a la familia, porque pasa que los padres llevan a sus hijos, a sus hijas, a distintos tipos de tratamiento, pero después, en la casa, ellos no saben qué hacer, porque los comportamientos que los niños, niñas presentan son juzgados desde la lógica neurotípica. Y desde la lógica neurotípica, una descompensación, una desregulación que son conductas explosivas que son muy típicas en las personas del espectro autista, son juzgadas como una mala conducta, como una exageración, como un niño o una niña que quiere llamar la atención, ¿no? Y eso es muy angustiante para los padres también, porque no solamente los niños y niñas son juzgados, sino que ellos también, padres, no saben criar a tu hijo,
le das muchos permisos, eres muy flexible, ¿no? Tienes que tenerlo bien firme, ¿no? Y esas cosas pueden ser muy perjudiciales, ¿no? Porque acá hay que entender que un cerebro autista es un cerebro que tiene demasiada información y que por lo tanto procesar la información es más lento, más complejo, ¿ya? Entonces, voy a tratar de explicar esto porque tengo poca capacidad de síntesis y además déficit atencional, entonces entre que me cuesta concentrarme y además que me dan ganas de decir todo, voy a tratar de ser lo más sintética posible. Entonces, es que esta parte me parece que es importante porque se sabe poco y se entienden de distintas maneras. Cuando hablamos del desarrollo del cerebro, hablamos de un bebé cuando nace, ocurre lo que se llama la proliferación neuronal. Miles de millones y billones de neuronas que son las células del cerebro, ¿no? Cada vez que un bebé va teniendo un aprendizaje, se conecta una neurona con otra. Y si ese aprendizaje sigue un curso de desarrollo, se van formando redes neuronales, ¿ya? A los 2 años y después en la adolescencia, se produce un fenómeno natural en el cerebro que se llama la poda neuronal. Y es que naturalmente, como entrar a un bosque nativo y tengo que hacerme camino, el cerebro va podando, ¿no?, esas conexiones neuronales y esas neuronas que no siguieron un curso de desarrollo para así darle cabida y fuerza a lo que se va conformando como las distintas regiones o áreas del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que en un cerebro autista esta poda fue insuficiente, ¿no? Por lo tanto, este cerebro se quedó con mucha más información que no necesariamente utiliza, información sensorial, información cognitiva, y todo esto, entonces toda esta información se percibe de manera amplificada y simultánea. Todo, todo, digamos, todos los estímulos son percibidos intensamente y todo al mismo tiempo. Entonces, si uno sale a la calle y se imagina percibir la realidad de esa manera, entonces, imagínate los ruidos de los autos, las luces, la gente que se achoclona, o sea, es el terror. Para una persona salir al mundo es tremendamente amenazante. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el cerebro en algún momento se queda sin energía disponible y ahí se produce esta conducta explosiva, esta descompensación, esta desregulación, ¿ya? Entonces, es importante que primero sean los padres y la familia directa que pueda entender esto y pueda entender que cuando un niño está haciendo una pataleta, que se le llama, ¿no? Entender que es un cerebro que se quedó sin energía y este niño, esta niña está sufriendo. No es algo que haga, es algo que le pasa. Por lo tanto, tenemos que contenerla, tenemos que ayudarlo, ¿no? Y esto no significa que, pobrecito autista, entonces que haga lo que sea porque se descompensa. No, significa que tenemos que enseñarle eso que no ha aprendido su cerebro, que tenemos que ayudarlo y los padres tienen que ayudarlo a poder transitar, ¿no?, de la mejor manera posible en este mundo tan caótico y desordenado en el que vivimos, ¿no? Entonces, los adultos más cercanos, que son la familia, y luego la familia extendida, ¿no? Y además los profesores en los colegios no saben qué hacer con los niños del espectro autista. Entonces aplican, aunque hayan programas de integración escolar, aplican me desconcentré por un comentario, gracias. No debiera mirar los comentarios. Bueno, entonces pasa que por mucho que haya programas de integración escolar, este tipo de comportamientos no se entienden.
No, Entonces, no se sabe cómo ayudar a los niños y para eso necesitamos entender cada cerebro es completamente distinto y como adultos, como familia, educadores, tenemos la responsabilidad de conocer este cerebro y de saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus desafíos, cómo ayudamos a potenciar estas fortalezas, ¿no? Y a enfrentar esos desafíos, porque son niños, niñas y también adultos que toda la vida han recibido crítica, ¿no? Y tienen dones de talento, y esos talentos los tenemos que levantar para mejorar una autoestima deteriorada, para mejorar una sensación de logro, ¿no? claro. Es un poquito, creo, haber respondido tu pregunta. De todas maneras, Janine, cuando se habla del espectro autista, ¿a qué se refiere esta denominación? ¿Qué abarca esta denominación del espectro autista? Ya, a ver, el manual de clasificación de los trastornos mentales de la DSM-5, de la Asociación Americana de Psiquiatría, se llama DSM-5. Y 5 porque es la quinta y la última versión que ha salido. Salió el 2013, ahora ya estamos prontos a la sexta. En esta última versión, que a mí no me gusta hablar de los trastornos mentales, prefiero hablar de condiciones mentales, ¿no? Se elimina el síndrome de Asperger como criterio diagnóstico y se incluye el síndrome de Asperger, el trastorno de Rett, el trastorno generalizado del desarrollo, en lo que le llamaron trastorno del espectro autista, que nosotros, después de la charla, bien, vamos a hablar de SEA, ¿no? Y que entonces el Asperger debería ser un autismo de alto funcionamiento y el autismo propiamente tal, un autismo de bajo. Sin embargo, esa nomenclatura también se dejó de usar porque discrimina. ¿Por qué? Porque una persona con autismo sin lenguaje igualmente puede tener otros talentos y otras fortalezas. Entonces, cuando hablamos de bajo funcionamiento, los estamos limitando igual, ¿no? Entonces, se ha hablado de distintos grados de autismo, ¿no? Autismo más severo, autismo medio, autismo leve, ¿ya? Ahora, el autismo leve también, o sea, lo que pasa es que acá todo ha sido cuestionado. El autismo leve, mucha gente lo confunde con mi hijo tiene un poquito de autismo, ¿no? Y esto también es una manera equivocada de decirlo, porque es como decir, estoy un poquito embarazada, ¿no? O estoy embarazada o no estoy embarazada, ¿cierto? Entonces no se tiene un poquito de autismo, no es sino que es un autismo que necesita, y eso es como se está manejando ahora el espectro, se habla de la cantidad de apoyos que necesita una persona. Mientras más apoyos necesite, más severo es el autismo. Mientras más apoyos necesita, cuenta con las características del autismo, pero tiene las posibilidades de vivir en un entorno más neurotípico, más digamos, regulado. Claro. Janine, ahora, espérame. sí. Independiente de estos niveles de autismo, no hay ninguna persona que sea igual a la otra, porque la combinación de estas características del autismo es infinita en cada persona. Perfecto. Oye, ¿cuáles son los signos o síntomas más comunes que nosotros podríamos observar según el ciclo vital de estos niños? En el recién nacido, después de los 2 años, cuando empieza la actividad escolar, cuando ingresan al colegio, el preescolar.
¿cuáles son los signos o síntomas más que podríamos nosotros observar y que podrían darnos una luz que quizás tenemos que indagar un poco más o empezar a evaluar, qué sé yo? Es súper importante esa pregunta, Olga, porque mientras más temprano sea el diagnóstico, más posibilidades tiene ese niño, esa niña, de ir trabajando en sus desafíos y sobre todo, que es lo que trabajamos en Biconnect, es ir desarrollando, primero a partir de los padres, pero después que sean adolescentes y adultos con una conciencia de sí mismos, ¿no? Porque no es como muchas personas creen y dicen, no, mientras más temprano se le va a quitar más luego el autismo, ¿no? Y acá es súper importante decir que el autismo es un cerebro que está conectado de manera distinta, nació así y siempre va a ser así, ¿ya? Entonces, eh, dame un segundo que me... entonces siempre va a ser así. El autismo es una condición neurogenética. Entonces es muy común que exista o uno de los padres o, eh, o algún otro integrante de la familia que también tenga la condición, ¿ya? Entonces, eh, las señales tempranas, autismo se puede empezar a evaluar alrededor de los 6 meses, ya se puede empezar a evaluar. Sin embargo, no todos los bebés dan estas muestras conductuales sin, disculpa que me están entrando mensajes y eso para mí es terrorífico, pero bueno, no todos los bebés presentan estas características a la misma edad, ¿ya? Claro. Pero a los 6 meses lo que ocurre es que existe la primera educación, ¿no? A los 6 meses un bebé ya empieza a tener mayor movimiento, mayor interacción y empieza una búsqueda de conocimiento, ¿no? En cambio, un bebé del espectro autista es un bebé que va a buscar la estabilidad, va a buscar, porque el cambio es muy perturbador. Entonces, es un bebé que va a buscar la estabilidad. Y eso es lo primero que podemos ir observando, ¿no? Y que tiene que ver con, por una parte, con la conexión, ¿no? Podemos ver un bebé que hace contacto visual, puede que haga contacto visual. Esto es súper importante lo del contacto visual porque muchos papás dicen, oye, pero mi hijo sí hace contacto visual, entonces no puede ser autista. Pero muchas veces ese es un contacto visual sin conexión, ¿no? O sea, te estoy mirando como esta mirada perdida, ¿no? Porque no estoy conectando, ¿ya? O bien no hacer contacto visual, que eso es mucho más evidente, ¿no? Después otras señales tempranas son, por ejemplo, cuando el niño prefiere jugar solo, cuando el juego simbólico, por ejemplo, en vez de utilizar los juguetes para simbolizar cuentos, historias, que es lo que los niños hacen con los juguetes, se utiliza los juguetes de otra manera. Entonces los niñitos, por ejemplo, ordenan todos los autitos en filita. Espérame, eh, ordenan en filita, o los libros los apilan, entonces no existe, y eso llama la atención. Muchos papás dicen, oye, mi hijo es súper ordenado, ¿no? Pero ahí hay que hacer, hay que empezar a observar, ¿ya? Estas son señales tempranas. Otras señales tempranas tienen que ver con el desarrollo motor, ¿no? Niños pueden caminar más tardíamente, caminar en puntitas de pie, ¿no? Tener un desarrollo motor tanto en lo grueso como en la motricidad fina, que es más tardío, ¿no?
todo lo que tiene que ver con la coordinación motora, ¿ya? Que también tiene que ver con lo sensorial, que es la relación con el propio cuerpo y con el cuerpo en el ambiente, ¿ya? Entonces, todas esas cosas entre los 6 meses y los 2 años son indicadores. Muchas veces ocurre que dos papás pueden ser el hijo primero, ¿no? O pueden no haberlo observado, ¿no? Y se dan cuenta cuando el hijo entra al jardín infantil, ¿no? Y cuando entra al jardín infantil, una de las señales más comunes es que se aísla, no quiere jugar con los otros niños, y ahí empiezan las crisis, las pataletas, las desregulaciones, muerde a los otros niños, les pega a los otros niños, quiere siempre ganar, ¿no? Entonces, y ahí, ¿cómo podemos entender esto? Los papás dicen, oye, pero mi hijo era súper normal y de repente entró al jardín, porque en el jardín tiene mucha más estimulación, y si tiene mucha más estimulación, su cerebro, el gasto de energía es mucho más amplio, ¿no? Claro. ¿Y los escolares más grandes o los preescolares? En los preescolares son un poco las mismas señales que en el jardín infantil, ¿no? Porque tienen que ver con lo social y tienen que ver con lo cognitivo también. En los escolares ya empieza a aparecer como estereotipias a ver, las estereotipias son estos comportamientos repetitivos a nivel de tic o a nivel de movimiento, mover de un lado para otro, o en los aleteos, ¿no? Y todo eso que los papás les da como tanto, les genera tanta resistencia porque se ve como raro, ¿no? El mensaje, por favor, no le repitan eso porque esa es una forma de autorregularse. El cerebro pide autorregularse. ¿Y por qué? Porque es una forma de autorregularse, porque es repetitivo, ¿no? Entonces, Claro. yo, por ejemplo, y esto es un principio básico de la meditación, que es repetir un mantra o concentrarse en la respiración, porque es lo repetitivo que es lo que te calma la mente, ¿no? Con lo que acabas de mencionar, hay una pregunta de Camila que dice, ¿qué estrategias podemos usar en niños con SEA para acompañar una crisis? Yo creo que eso es súper importante de comentarlo, porque de repente te puede suceder en un supermercado o en la farmacia. ¿Cómo podemos apoyar una crisis? Súper importante la pregunta. Entendiendo que una crisis no es una pataleta, no es una rabieta, es un cerebro que está sin energía disponible. Un cerebro que está sin energía disponible para actuar adaptativamente está actuando en un estado de supervivencia. En ese momento somos iguales al resto de los mamíferos. Ese niño, esa niña se está enfrentando a un depredador. Esa es la vivencia como de su sistema nervioso, ¿ya? Por lo tanto, cualquier intervención cognitiva de tratar de explicarle que eso está mal, preguntarle qué es lo que le pasa, no solamente es improductiva completamente, sino que puede provocar una mayor escalada de estrés, ¿ya? Entonces, la manera de abordar una crisis es ayudando a ese niño, a esa niña, a calmar. Ojalá sin verbalizar nada. Y sobre todo, a ver, los padres tienen que mantener su propia autorregulación para corregular. Corregular significa yo en un estado de calma y de regulación, mi cerebro en un estado de equilibrio, es la única posibilidad de ayudar a mi hija, a mi hijo que está desregulado. Entonces, puede estar en un supermercado gritando y toda la gente mirando y a mí me puede dar una rabia feroz porque está gritando porque no le compré el juguete,
¿no? Entonces uno dice, oye, qué niño malcriado, Claro. pero es porque la intensidad de emociones es tan grande que no lo pueden manejar. Entonces, en ese momento, calma, calma, respirar profundo y a ver, el tema, yo estoy haciendo todo un estudio ahora de de la voz y del sonido, que es una de las sensibilidades sensoriales más profundas, ¿no? Pero es interesante, ¿ah? Porque cuando un niño tiene una sensibilidad sensorial activa, también la tiene hacia un sonido tranquilizador. Entonces, así como le molesta el ruido, lo calma el sonido tranquilizador, ¿no? Entonces, si una mamá empieza a gritar, ¿no? Eso es tremendamente perturbador. Pero si la mamá, aunque él esté gritando, aunque ella esté totalmente descompensada, empieza a hablar tranquila, ya vamos a salir, tranquilo, esto ya va a pasar. Pero mamá, yo quiero el juguete. No, ahora no se puede, ¿no? Y esto es súper difícil porque la mamá dice nada, pero ¿cómo? Yo estoy que reviento de rabia. Entonces, bueno, por algo son adultas, ¿no? Hay que lograrlo. Y para eso hay que aprender técnicas de relación, de manejo, del propio manejo del adulto, ¿no? Claro. Eso no significa que la próxima vez le voy a comprar el juguete para que no me haga esa pataleta. Eso significa que voy a buscar, y el trabajo que nosotros hacemos en BeConnect es, voy a trabajar colaborativamente con mi hijo, con mi hija, para poder entender qué es lo que le pasa frente a esta situación y qué podemos hacer una próxima vez que esto ocurra. Janine, ¿es posible diferenciar una crisis de una pataleta? Sí, es posible. ¿Por qué? Porque una pataleta, la razón que la gatilla puede ser la misma, ¿ya? Pero una pataleta que, por ejemplo, pongámonos el niño en el supermercado, quiere que le compres un juguete, tú le compras el juguete, se acabó la pataleta. Una crisis es una respuesta neurológica de un cerebro que se ha quedado sin nada. Y se puede distinguir o sea, el resto de la gente no, pero los padres, personas que conocen a ese niño, se van a dar cuenta que cuando está en una crisis, el tono de su llanto es un llanto mucho más gutural. El, el, hay, hay casi una transformación de sus rasgos faciales, ¿no? Y si tú le das lo que quiere, va a seguir llorando porque ahora va a querer otra cosa, ¿no? Y es como, ahí tú dices, no sabe lo que quiere, ¿me entiendes? Perfecto. Janine, con este live hemos aprendido de que el lenguaje va a crear realidad en el fondo. Por lo tanto, tenemos que hablar de SEA y de que es una condición y no un trastorno. Conocer e informarnos nos permite tener y generar mayor empatía frente a estas situaciones que estamos destacando, entender de mejor forma de cómo se vive desde este mundo tan especial, que tiene tanta información en estos niños, en este cerebro, y que se agota, y cuando se agota tenemos que tratar de entregarles los espacios necesarios para que puedan volver a su centro. Te agradezco el espacio, has sido súper generosa en entregarnos tu tiempo. Espero que esta conversación haya servido a nuestra comunidad. Espero que sigan también nuestro Instagram de Niñez y Juventud, porque estamos haciendo muchas cosas en nuestro departamento. Y junto con agradecerte, Janine, esta oportunidad de conversación, quiero agradecerle a nuestras familias y usuarios que han participado. La idea era generar una instancia de conversación amena, desde la empatía positiva, quitarle un poco el drama de lo que significa esta condición y que les quede con esta conversación de que
posibilidad de mejorar, de potenciar estas habilidades, estos desafíos que van a tener como familia con estos pequeños, y que tú en este centro, con este modelo que has creado, me imagino que puedes colaborar con estas familias que están transitando, navegando por estas sospechas en esta primera infancia, que nosotros trabajamos en la primera infancia, tal como tú decías, desde los 6 meses ya es posible estar observando signos o síntomas que te pueden llamar la atención y que requieren de vigilancia, etcétera. Entonces te invito a que nos comentes un poco de lo que tú haces en Biconnect. Bueno, Biconnect es un modelo bien de vanguardia, en el sentido de la forma de mirar el autismo, que es lo que hemos señalado recién, y también en la forma de intervenir. Trabajamos principalmente con los padres, con las madres, como los principales expertos de sus hijos y de sus hijas, y también con el entorno, colegios, universidades, ¿no? Y este es un modelo que está basado en la neurociencia, específicamente en la teoría polivagal, que explica cómo enfrentamos los desafíos de nuestro entorno, como las respuestas de nuestro entorno. Y es un modelo que tiene un enfoque puesto en desarrollar y potenciar talentos versus centrarse en el déficit como tradicionalmente se hace, y donde la autorregulación siempre es la primera línea de intervención. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos haciendo talleres para familias donde entregamos a los padres. Este modelo tiene un enfoque cognitivo somático. ¿Qué significa eso? Significa que les entregamos a los padres conocimientos, ¿no? Porque a partir del conocimiento, los niños, o sea, los padres van empoderándose, van entendiendo lo que pasa a sus hijos y van desarrollando herramientas para saber cómo manejar en cada situación. Claro. Es un enfoque cognitivo somático, y trabajamos con el cuerpo como el principal regulador de nuestro sistema nervioso, ¿ya? Estamos haciendo talleres ahora estamos actualmente estamos haciendo uno, el próximo empieza a mediados de mayo. Vamos a empezar con el 4º grupo de certificación para profesionales, donde es una certificación para terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, neurólogos, enfermeras, todos a quienes trabajen en relación con las personas del espectro autista, y también con adultos, porque muchas veces pasa que los adultos descubren sus características o su condición a partir del diagnóstico de sus hijos, ¿no? Y eso es súper interesante. Ahora, si me permite, yo que dé su correo y para que nosotros le podamos mandar información si es que quiere. Por supuesto que sí. Cordialmente invitado a todos nuestros usuarios, nuestras familias, que averigüen lo que estás realizando con este modelo tan innovador. Agradecer el espacio, la generosidad en tu tiempo, y nada, agradecerle a nuestras familias su participación. Esperamos haber sido un aporte como Departamento de Niñez y Juventud, y yo creo que vamos a seguir trabajando en conjunto. Así que muchas gracias, Yanin, por tu tiempo. Un besito grande, un abrazo a todos y muy buenas noches. Que estén todos muy bien. Chao, Olga. Gracias a ti.